Grabando. Ya está, estamos grabando. El capítulo 5 es una de las partes más fuertes para mí que mucha gente le choca. Es cómo pasa este hecho que se llama Ananías y Zafira. Vamos a hablar. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. O sea, sacó parte de lo que había ganado, vendido, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Lo que estaban haciendo ellos voluntariamente, ojo, si se acuerdan la vez pasada, vendían sus propiedades, sus bienes, y lo entregaban a los pies de los apóstoles. Esa era una cosa que el Espíritu lo estaba mostrando en forma espontánea, no era obligación, era el Espíritu que les hablaba, y que ellos consideraban que nada era suyo propio y todo era de todos. O sea, estaban viviendo tipo como una enorme comunidad cristiana, ¿no? Que todo el mundo se apoyaba los unos a los otros. Ok, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los discípulos, ¿sí? Se quedó con el resto, obviamente. Y dijo Pedro ahí estaba con un don específico, ¿eh? ¿Cuál es el don ahí? Me lo van a decir. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo le dio palabra de ciencia. Es una palabra de ciencia. El Espíritu le dijo, ¡pa! Eso está pasando. Reteniéndola. O sea, si no la vendías, y así no quedaba para ti, y vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El punto en él no era que se quedara con algo, sino que se hiciera el que estaba entregando todo, que pertenecía a la comunidad completamente, que creía en todo lo que estaban haciendo y que quería ser parte de eso. Él quería ser parte, pero sin dar todo. O sea, en otras palabras, mintiendo. ¿Me entienden el punto? No era que no puedes quedarte con algo. Fíjate acá. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. En otras palabras, ¿acaso no era tuya esa propiedad antes de venderla? Y una vez vendida, ¿no era tuyo el dinero? Podías no haberlo presentado nada, no hay problema. Es ¿por qué presentas una mentira? Es como ofrecer algo a Dios y no hacerlo, ¿no? O sea, es robarle a Dios, es robarle a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Acá no dice que Dios lo mató, pero no lo maldijo, ¿no? ¿Ok? No lo maldijo. Sencillamente le dijo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y muere. Yo no sé, bíblicamente no dice qué. Yo supongo que le dio tal susto que le dio un infarto. Supongo. No lo sé. Ok. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, o sea, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Acá hay algo raro. Escuchen. Normalmente los judíos no sepultaban a la gente rápidamente. Le hacían toda una ceremonia, les rodeaban de ropa especial, les ponían especies y todo. Y ese era un ritual que se hacía en los judíos. Era muy fuerte. Tomaba 2 días, 3 días. Y recién lo enterraban, ¿sí? Entonces, a este lo sepultaron y miren, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Ya lo habían enterrado. Pero regreso a eso. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ahora, aquí Pedro había recibido una cierta cantidad, ¿no es cierto?, de Ananías. Y le pregunta, por ejemplo, $5,000. Oye, Zafira, ¿lo vendiste en $5,000? Y ella dijo, sí, en $5,000. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ahí no la está maldiciendo, está profetizando. Que es diferente. Está diciendo, el Espíritu me ha mostrado que vas a seguir el mismo camino que tu marido. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
Ok, vamos acá por partes. Primero lo del entierro, ¿sí? Acá ya hay un cambio radical, radical para los cristianos versus a lo que hacían los judíos. Los judíos hacían toda una ceremonia, ¿no? Acá no. El cuerpo físico, ya no tenía importancia para los cristianos. Por eso no le hacían ceremonias. Se murió, ya está, pues el espíritu se fue. Ese fue con el Señor. El cuerpo a la tumba de frente, no hay que llorarlo, no hay que hacerle ceremonia, ni gastarle flores, nada. De frente, pim, pum. ¿Se dieron cuenta? Esto no lo menciona casi nadie. Se les pasa. Habían hecho tal cambio, los primeros discípulos, era tal cambio de mentalidad, o sea, ya nada de lo que tengo es mío, nada, ni siquiera mi cuerpo, ni siquiera su cuerpo, claro. O sea, el cuerpo de mi marido que ya falleció tampoco es mío, ese no es mi marido ya se fue con el Señor, no sé si me dejo entender. Entonces, ya nada es mío. Entonces, eso era importantísimo. Ahora, la entrega del dinero, si ustedes lo leen con cuidado, jamás fue obligatoria. Era como que el Señor les había puesto, el Espíritu Santo les había puesto en el corazón compartir todo para repartirlo a todos. Qué bellísimo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasó con estos dos? Estos dos quisieron fingir que eran del equipo y permanecer ahí. El equipo inicial que se formó, acuérdense que eran judíos convertidos y que estaban esperando la llegada del Cristo, tenían que andar muy unidos por muchas razones, pero entre ellas que iban a ser perseguidos por otros judíos, iban a ser perseguidos por los romanos. Yo sabía qué iba a pasar con todo ese grupo. Iban a estar en Jerusalén un tiempo y luego iban a destruir Jerusalén, iban a huir por todo el mundo y ellos, no solamente los apóstoles, sino todos ellos iban a derramar, esparcir el evangelio por todo el mundo conocido. Entonces tenían que cuidar su doctrina, la doctrina original, la inicial, por eso se llama Hechos de los Apóstoles, aunque debería llamarse Hechos de los Discípulos, porque no son de los apóstoles. Pero bueno, entonces, protección que tenía que hacerle. Cuando tú dejas entrar personas al núcleo íntimo y estas personas ya empiezan a cambiar de doctrina, son una gran corrupción ahí. Entonces, aparentemente, eso es lo que está haciendo el Señor. No puedo dejar entrar en corrupción. ¿Ya? Esa es una. Dos, es Pedro no estaba exigiendo nada, pero por la unción del Espíritu Santo le dice lo que estaba haciendo, sabe por palabra de ciencia, y luego por palabra de profecía le dice lo que va a pasar. Y entró temor, dice. ¿Qué cosa es el principio de la sabiduría? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Temor al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Esta es la única muerte que se ve en el Nuevo Testamento de ese tipo. No se menciona en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento de ese tipo. O sea, como que por hacer algo contra Dios mueren o son castigados. Pero, le repito, esto es cuando va a un núcleo muy específico. Ya en versículos posteriores, en otros libros, te mencionan, por ejemplo, si hay alguien con tal doctrina, no lo dejes en la casa, ¿no? Cuando hemos leído, si se acuerdan, cuando hemos leído la Apocalipsis en las iglesias, que dicen, tengo contra ti esto, que están entre ti gente que sigue a los nicolaitas, que siguen a Jezabel, etcétera, etcétera, ¿no? Que esos hay que sacarlos, ¿no? Ok, pero este era el núcleo central, que todavía eran muy pechoncitos, esto no había pasado, ¿cuánto? ¿Un mes? De Pentecostés, 2 meses, Pentecostés era muy, muy, muy reciente. ¿Ya? Ok, entendiendo eso. Pero importante lo de la sepultura, ¿no? Inmediatamente lo sepultaron, nada de llorarlo, nada de esa cosa, ¿no? El cuerpo ya no, el cuerpo es una vasija que se acabó. Es como lo mismo. Tú tienes una botella de vino, el vidrio cuesta $1, pero la botella, el vino puede costarte 5 soles, puede costarte 10, puede costarte 100, puede costarte $1,000. ¿Qué es lo que vale? El vino. Una vez que te tomas el vino, en que has gastado $100, $50, lo que sea, lo que hayas gastado. Yo no tomo vino de ese precio por si acaso. Mi vino más caro ha sido de €1 en Italia. Pero bueno, tú no conservas la botella, no tienes por qué conservar la botella, ¿no es cierto? Te tomaste el vino, la botella se fue. Y nosotros tenemos todavía esa costumbre de que la botella la cuidamos. Cuando la botella no es... La botella es valiosa, valiosísima, mientras el espíritu está dentro, mientras el vino está dentro. Una vez que salió el vino, ya fue. Yo sé que nos cuesta, por favor, yo sé que nos cuesta, porque también a mí me ha pasado. Yo tengo una hija que falleció y la tuve conmigo durante 2 días. En mi cama me costaba hasta que la enterré. No estoy, por favor, diciendo que soy perfecto, nada.
Pero estoy diciendo cuál es el mensaje que están dando, ¿no? ¿Bien claro? Ok. Ay, ay, ay. Ya. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios. Y estaban, Pastor, sí, te escucho, una pregunta. dime. De la lectura de esto de Ananías y Zafira, no se evidencia que Ananías y que Zafira se habían arrepentido, ¿no? Porque solamente, o sea, ni siquiera hubo tiempo para que se arrepintieran. Esa es la pregunta que le hago, porque aquí dice, Muy buena pregunta, muy buena cayó pregunta. y expiró. Ambos Claro. cayó y expiró, o sea, no hubo Ahora, reacción, es como si no hubieran habido reacción, ¿no? ok, ¿no te pasa a veces, y le ha pasado a una persona que recibe una mala noticia, le da un infarto y se muere? Ya. Ahora, vamos por partes y cucharadas. Sí, ¿Eran salvos o no? Sí. Si habían sí. resucitado, lo traían ahí. Y si mueren y se van con el Señor, se van con el Señor. Sí, uno lo considera, wow, qué miedo, ¿no? Que te vas a morir. Y fíjense, yo tengo más miedo de quedarme vivo y meter la pata que equivocarme en algo y que el Señor me lleve. No siento como que tengo que hacer obras para que Él luego me va a considerar, para nada, para nada. O sea, a veces lo vemos del otro lado, ¿me entienden? Y Ujú. no es, un cristiano que se muere, muere en amor de Dios. Ahora, ¿por qué se lo llevó tan rápido el Señor? No sé, de repente, a ver, Ujú. les voy a contar una anécdota. Una mujer cristiana, muy cristiana, tuvo una niña que perdón, que le dio una meningitis, una encefalitis severísima, y los médicos le dijeron, miren, su hija ya se muere de todas maneras, su cerebro está en cero, ya está cero reacciones, o sea, no sirve para nada ese cerebro. Y si por así milagroso logra sobrevivir, va a ser un vegetal de por vida. Ella agarró y se puso a orar y dijo, no, Señor, yo he sido siempre tu discípula, he sido misionera, ¿no? Soy misionera, te voy a servir. Si tú no me la sanas, yo no voy a servirte más y por aquí, por allá. Y a ese mismo día se recupera y al día siguiente estaba en, ¿cómo se llama? Estaba en, completamente sana, completamente sana. Ok, esta niña tenía 2 años. A los 7, 8 años empezó a cambiar su temperamento, a los 11 años empezó a portar mal. Para ser corto, se murió a los 15, se suicidó y había estado en prostitución, en drogas y en violencia. O sea, el final de esta niña fue terrible. Y esta mujer, su testimonio final, cuando había fallecido, dice textualmente, Dios mío, tú sabías cuándo llevártela. Tu plan era perfecto. Yo me equivoqué completamente. Porque te exigí algo, no te dije que se haga tu voluntad, sino si no se hace mi voluntad, yo no te sirvo. Así fue como le exigió ella. ¿Ok? Entonces, tampoco lo veamos como algo como que Dios, qué mal lo ve, como lo castiga, ¿no? No, se lo estaba llevando a su reino. Y más bien puede haber sido, oye, te libré y la toda la metí de pata que hubiera seguido haciendo. No lo sé. ¿Me entienden la secuencia? Hay que mirarlo con cuidado. Siempre hay que ver O- que Dios tiene un plan perfecto, ¿ya? Para no asustarnos. y también lo que dice usted, pastor, es interesante porque de repente los libró de toda, en palabras comunes, de toda la linchada que le podrían haber dado los demás, ¿no? De todo el juicio a los dos y toda la lapidación que hubieran tenido que sufrir, ¿no? La verdad que no lo sé, porque no ha pasado. Pero les contaba esa anécdota porque me acaba de venir esa anécdota cuando me preguntaste. Bueno, los apóstoles seguían reuniéndose, ¿no? Además, Gracias. hacían muchos señales y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, en el portal, o sea, y siguiendo haciendo señales y prodigios. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, ¿los otros quién? Los otros judíos. A pesar, mira lo que dice más el pueblo los alababa grandemente. O sea, wow, estos son maravillosos, pero no se querían unir. Y los que creían en el Señor, aparte, eran 2 grupos, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea, había 2 lados bien marcados. Uno, aunque lo admiraban, decían, wow, qué maravilloso, no estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ese es el precio. Ok. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. En otro pasaje dice que la sombra de Pedro y de Juan caía sobre ellos y se curaba. ¿Ya? Ese es otro pasaje.
grandes multitudes, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, la muerte de Jesús fue terrible, pero la venida del Espíritu Santo lo multiplicó, ¿no es cierto? Venían multitudes con Jesús. Ahora con los apóstoles venían grandes multitudes. Acudían de los suburbios de Jerusalén y de todas partes, ¿sí? Y aún de las ciudades vecinas, dicen. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Cuando te publicitan, el diablo no le gusta que hables de Dios y que salves a la gente. Así que va a levantar el enemigo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Porque le estaban quitando prosélitos, le estaban quitando parte de su iglesia. Eso es lo que casi siempre ocurre. Si tú enseñas cualquier cosa y la gente no viene y se convierte, no le importa a las otras iglesias, no le importa ni un poquito. Se ponen tensos cuando empiezas a sacarles personas, ¿no? ¿Ok? Y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaron. Entre tanto, vino el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. O sea, todavía no se habían enterado, ¿ok? El ángel, y un milagro, el ángel abrió la puerta, salieron, vayan a predicar, y mientras ellos ya habían comenzado a predicar, por otro lado, ellos habían llamado a los alguaciles para sacarlos de la cárcel, para hacerle juicio. Se estaba ocurriendo esto simultáneamente. Pero, 22, cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, porque les había sacado el ángel, ¿no? Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera a pie, ahí parados ante las puertas. Pero abrimos y no hallamos a nadie adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría para aquello. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo pudo ser esto? ¿Alguien lo ha ayudado? ¿No lo ha ayudado? ¿De qué se trata, no? Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces, era simultáneo. ¿Ya? Entonces, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Esto es interesante también, porque el ángel les dijo: vayan a predicar de una vez, temprano. Porque si hubieran ido justo un poco más tarde, seguramente, había menos gente. Cuando comienzan a predicar, empiezan a haber señales, la gente viene en cantidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene la policía, ya no se entran a darte palo, sino: por favor, acompáñenme a la cárcel, ¿no? Una cosa así. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, versículo 27, los presentaron en el concilio, en la reunión, en el juicio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En otras palabras, nos has desobedecido, has hecho exactamente lo contrario, y encima nos quieres culpar de la muerte de él. O sea, ellos eran los culpables, pero ellos... ok. Una cosa, los saduceos podrían haberlo matado a Jesús por medio de sus soldados, ¿sí? Podrían haberlo matado con los alguaciles en secreto, envenenarlo, de cualquier forma. Pero no quisieron hacerlo a propósito, porque podían haber hablado mal de ellos. Entonces se lo pusieron a Pilato para que la culpa fuera sobre los romanos. O sea, uno que es malo de verdad busca que la maldad la haga alguien más para encima echarle la culpa a otro. Eso eran los saduceos, eran terribles, ¿sí? Como los dirigentes, me refiero, no todos los saduceos. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron lo mismo que dijeron la vez pasada: ¿es justo obedecer a Dios o a los hombres? Y vuelven a decir lo mismo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, ustedes no los pueden obedecer porque ustedes no son mensajeros de Dios. Yo obedezco a Dios, que me dijo: anda y predica. Y el ángel le dice: vaya y predica de encima, ¿no? El Dios de nuestros padres, está diciendo a los sacerdotes,
el Dios de nuestros padres, el mismo Dios tuyo y mío, porque nosotros somos del mismo Padre, de Abraham ¿no? y de Isaac y Jacob y todos los que se envían después, y las 12 tribus, el Dios de nuestros padres, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole un madero. No estoy pretendiendo, dice, ustedes pretenden echar sobre nosotros la sangre. No estamos pretendiendo. Ustedes se lo han echado la sangre encima. O sea, se lo dijo bien claro. A este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué lo exaltó para? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y acá hay una cosa que mucha gente confunde. Y acá dice, hay que arrepentirse para el perdón de los pecados. No. Son dos cosas diferentes. No es que hay que arrepentirse para el perdón de los pecados. Esa es una doctrina que se enseña muchísimo y no es correcta. Porque Jesús le dijo claramente al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo el ladrón? No se arrepintió de los pecados porque no podía arrepentirse. Él era un ladrón. No podía dejar de hacer todo lo que había hecho. Arrepentirse no es sentir culpa. Arrepentirse es cambiar completamente su comportamiento y hacer una cosa diferente. No tuvo oportunidad para arrepentirse. No hubo arrepentimiento en su modo de obrar. Lo que hubo fue un reconocimiento de Jesús como su Señor. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Señor, tú eres mi Señor y tú eres el del reino de los cielos. O sea, tú eres el Señor del reino de los cielos y eres mi Señor. Ok, compadre, ¿ya me entendiste? ¿Me has aceptado como tu Señor? Vienes conmigo. Se acabó. Eso es salvación. Ahora, ¿en qué sitio está ese ladrón? Eso es otra cosa. Porque ahí es por obras. ¿No es cierto? Las recompensas son por obras, la salvación es por gracia, por reconocerlo, Señor. ¿Ok? ¿Me entienden ese? Arrepentimiento y perdón de pecados. Está diciendo que tenemos que cambiar y que hay salvación por gracia. Perdón de pecados es por gracia. Arrepentimiento es el cambio que hacemos por su gracia para estar viviendo una vida plena en Él. Vamos siguiendo. Esto es una combinación. Por eso mucha gente dice, recibe a Jesús y ya está. No es recibir a Jesús nada más. Es lo más importante. Es lo central. Pero tiene que haber arrepentimiento, no para perdón de pecados. El arrepentimiento es para que puedas recibir bendiciones. Porque dice que por su sangre Él perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. Porque si no perdonara los pasados ya están, ¿no? Si no perdonara los futuros, entonces tendría que morir todos los días por cada pecado que vas a cometer. No tiene sentido. Por eso murió por todos nuestros pecados. O sea, estamos limpiando pecados, pero tenemos que limpiarnos de ese viejo hombre para que el Espíritu Santo permita que podamos obtener todas las bendiciones que Dios nos quiere dar, aquí y allá. ¿Entendieron el arrepentimiento? El arrepentimiento es el que nos da obras. ¿Sí? El arrepentimiento es la acción que hacemos obedeciendo la palabra de Dios. Ahí está. Ay, Señor. Ok, listo. Pastor, Sí. una pregunta. Cuando el ladrón también le dice a su compañero, o sea, ¿qué conducta él demuestra cuando le dice, no le temes a él? O sea, nosotros estamos aquí por nuestros pecados, fallas. Claro, sí, por nuestros fallos. Él reconoce por nuestros delitos, ¿no? Así es, lo reconoce. Sí. Ajá, pero él no ha hecho nada. O sea, entonces en ese momento también existe un tema de, sí, me doy cuenta que yo he fallado también. Claro. Pero acuérdate que cuando Jesús habla, no les pide primero arrepentimiento, les pide que lo acepten a Él. Entonces, hay dos cosas. Sí, hay una doctrina que dice, primero tienes que reconocer los errores que tienes para poder dar valor a Dios. Sí, es un método, pero no necesariamente ese es el método. El método es recibir a Jesús, sí. Jesús. Ya sea que te hayas arrepentido, ya sea que... Mira, sinceramente, ¿cuántas personas realmente reconocen todos sus pecados antes de recibir a Jesús? Nadie. Por ejemplo, darse cuenta que uno es orgulloso, darse cuenta que uno es resentido, darse cuenta que uno no honra a Dios y no diezma, darse cuenta que no es agradecido, es demasiado. O sea, no hay un arrepentimiento de todos tus pecados. Te das cuenta de algunito, de una pequeñez por aquí, pero nada más. No sé si me dejo entender. No hay un arrepentimiento de pecados. El arrepentimiento es un proceso que uno va haciendo conforme va conociendo la palabra. Primero, la salvación por gracia.
Y el Espíritu de Dios en nosotros, al leer su palabra y darnos cuenta, y la revelación que vamos recibiendo, nos va dando diagnósticos. Esos diagnósticos nos dicen, wow, tengo esta dificultad y esto no la quiero en mi vida. Y vamos arrepintiéndonos de esas cosas. Y al arrepentirnos de esas cosas somos más libres, alcanzamos otro nivel, somos más felices, más llenos de paz. Ok, ya. Ok, el arrepentimiento no es requisito para salvación. No es requisito para salvación. ¿Ah? Claro, hay un cierto arrepentimiento, sí hay un cierto arrepentimiento, pero si tú lo mides, no es ni uno en 1000, pues, de lo que realmente, no, pues no lo es. Okay. Cierto. Aparte porque en realidad es el proceso de parecerte a Cristo terminará, como dice la obra, se perfeccionará hasta la venida de Cristo, ¿no? Y ese es parecernos nomás, para parecernos. Está bien difícil. Pastor, y por ejemplo, eso pasa cuando alguien fallece y, perdón, está mal, está en el hospital y vas y reciben a Cristo en su corazón. No necesariamente se están arrepintiendo de todo, pero sí están recibiendo a Cristo, ¿no? Y pueden morir ya habiendo recibido a Dios. Tienen que hacerlo recibir conscientemente, ¿no? Hacer lo más consciente que se pueda. O sea, que se hagan la mayor conciencia que puedan. Lo mejor posible, ¿no? Sí. Ok. Entonces, y siguieron en el 32 diciendo, y nosotros, hablando de los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas. O sea, en otras palabras, Dios nos ha puesto de testigos. Nosotros no somos Jesús. Nosotros somos testigos de lo que Jesús ha hecho. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo es testigo, ojo. O sea, el Espíritu Santo da testimonio por medio de las cosas que hace por nosotros también. Nos usa como canales de testimonio. Ellos, los saduceos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Les acaba de decir, ustedes no son de Dios. A ustedes no les vamos a hacer caso porque ustedes no dan la palabra de Dios. Nosotros seguimos a Dios, al Dios de nuestro Padre que ustedes no siguen. Y Él levantó a Cristo. Ya tenemos el Cristo. Ustedes no lo quieren seguir y ustedes lo hicieron matar. O sea, le dijeron todas sus cosas completas. ¿Sí? Entonces estaban furiosos, ¿no? Obvio. Entonces, y ahí viene una palabra, levantándose en el concilio un fariseo, ya no un saduceo, un fariseo, porque los saduceos querían matar. Los fariseos creen en la resurrección, los saduceos no creen en la resurrección. ¿Ya? Un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado del todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Sí? Y les habló. Pastor, Gamaliel podría haber sido Gamaliel el que le enseñó a Pablo. Correcto, ese es, el mismo es. Ok, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Una sabiduría impresionante. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como de 400 hombres. Pero él fue muerto. Y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, una vez que se va el líder, el que comenzó el movimiento desaparece. Esa es la historia siempre, ¿correcto? Después de este Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Hacía un montón de años atrás, más de 30. Y llevó en pos de decía, mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces, en otra palabra, miren, tranquilo, dejen. Y si esto no es de Dios, se va. Ahí va. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, como todo lo que ha sucedido antes. La historia es así. O sea, si esto es de hombres, no se preocupen, todo esto va a desaparecer y toda la gente va a regresar. Y ustedes no se meten en problemas, no hay derramamiento de sangre, no hay juicio, nada. Mas si es de Dios, no la vas a poder destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel está diciendo una cosa aquí en voz bien baja. Yo no puedo decir, está diciendo Gamaliel, yo no puedo decir si esto es de Dios o de los hombres. Pero lo que estoy escuchando, está escondidito ahí, pero lo que estoy escuchando me suena bastante lógico. Así que mejor no voy a hacer que os halléis, luchando contra Dios. No seáis tal vez hallados. Entonces, miren lo que le está diciendo a ustedes. Yo no voy a votar a favor, miren. Ustedes le está diciendo. Fíjense en el tono de voz de Gamaliel. Mas si es de Dios, no la podréis. No dirán, no la podemos. No. Fíjense al lado, antes.
Dice, reviso el 38, ahora apartaos, no apartemos, apartaos, dejadlos ustedes, ¿ya? No la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, en otra palabra está diciendo, no es mi opinión hacer eso, ustedes serán los que, por si deciden, los que van a recibir esto, ¿no? Entonces Gamaliel está en cierta forma dejándoles esa libertad para hacerlo, pero dice, yo no voy a votar con ustedes. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué increíble este últimos 2 versículos, ¿no? Se los azotaron, perfecto. Por favor, azotar no es agarrar un golpecito. Azotar sale 39 azotos. Es un buen castigo. Es como para desanimarte. Es por decir que a mí me agarren y me quiten mi casa, mis carros y mi licencia de médico. ¿Y cómo para desanimar? ¿De qué voy a vivir ahora? Pero ¿qué pasó con ellos? Agarraron y dijeron, wow, nos han castigado por honrar a mi rey, a mi Dios, porque no lo aman a mi Dios, pero por haber hecho las cosas por él, me han castigado. ¿Cómo estaban? Gozosos. Gozosos. Cuando pasamos por una prueba, por eso también hay varios versículos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Se acuerdan? Se lo repito. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y una de las cosas que nos olvidamos es que nos gozamos solamente cuando las cosas nos van mal. Perdón, bien. Y la palabra dice que cuando algo no está corriendo para bien a un hijo de Dios, que está obedeciendo, ojo, que está obedeciendo, es plan de Dios. Ahora, si estamos desobedeciendo y nos van mal, nos tenemos que gozar en que, uy, Dios mío, me han corregido, me he dado cuenta que estoy equivocado, entonces me gozo en el nuevo camino que voy a emprender. Porque me he dado cuenta que estoy equivocado, ahora voy a ir a favor, al lado tuyo, Señor, y me gozo por entrar en tu camino. O sea, sí hay otro gozo también, pero ya es el reconocimiento del error. Este es gozo por hacer todo bien, que es diferente. ¿Ya? Sumo gozo, ¿no? Cuando se den diversas pruebas. ¿Y qué hicieron? Siguieron predicando. Yo sé, en mi experiencia, cuando recién comenzaba a predicar la palabra, cuando era jefe de la emergencia en Cayetano, no tenía el título por si acaso, siempre lo repito. Trabajaba como jefe de emergencia, pero nunca tuve el título porque, bueno, me ponían ahí para hacer el trabajo, pero ni el título ni el sueldo. Yo quería enseñar a las enfermeras, a las auxiliares, a todo el mundo la palabra, agarrar la Biblia, la quería enseñar. Bueno, me miraban todos como loco, ¿no? Y dijeron, el doctor se volvió loco. Bueno, por la gracia de Dios, aquí estamos todavía. Ok. Preguntas de otras personas. Han entrado varios más. En este momento ya somos 9. Ha entrado David, Elizabeth. Ha entrado Pilar. Ha entrado, ¿quién más? Soledad. Por si acaso, como les digo siempre, hemos grabado la clase y va a quedar grabada para los que han llegado un poco tarde del día. Ok. Si no hay preguntas, continuamos con el capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, y esta es otra parte importantísima, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, ¿de quién? De los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12, los apóstoles, ahí estaba Matías también, convocaron a la multitud de los discípulos. O sea, había una multitud, no está hablando de 1000, no, la multitud. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren, esta es una de las cosas que si no se hace en cada iglesia, hay problemas serios.
Porque si el pastor tiene que ser el administrador, el que lleva las cuentas, el que tiene que abrir la puerta, el que cerrar, el que ver que el baño está limpio, que no se quedó chorreando el agua, que pagaron la última luz al tiempo, que cuándo se paga esto, que cuánto fue el diezmo, que si tiene que ver toda la parte administrativa y chequear con cada uno si fue o no fue, está tan ocupado en la parte administrativa que no puede dedicarse a lo que más importante que es, ¿qué cosa? La palabra y la oración. La oración y el ministerio de la palabra. Mientras más grande la iglesia, más se levantan estas personas. Por favor, el diácono no es inferior espiritualmente al pastor. Muchos diáconos después se convierten en pastores. El asunto es cómo yo voy a ayudar en mi iglesia, en mi capacidad. Yo conozco esto y me ofrezco para eso, ¿no? Y los demás que ya me están conociendo saben en qué puedo hacer y hacer un equipo de apoyo para los apóstoles, para los que están en el pastorado, para los que están enseñando, para los que están ministrando, para que en cada área podamos dividir el trabajo. Cuando uno va al local de la iglesia, nuevamente no es el local del pastor ni de la iglesia, es mi local. Cuando dice cada uno, es mi local y veo cómo lo limpio, que no lo ensucio, que cuido que no entre tierra, que no entre un animal, que cómo puedo hacer para que se vea más bonito, para que esté más aireado. O sea, ese es el diácono, ¿sí? El diácono, no solamente dar de comer. Pero ahí en la comida, o sea, los apóstoles dicen, ¿y por qué tienen que venir con nosotros por esos detalles? Lo mismo pasó, si ustedes se acuerdan, lo mismo pasó con Moisés. Moisés en un momento dado ya no daba más y tuvo que nombrar personas. El Señor le mostró, tienes que hacer esto y esto, por intermedio de su suegro. Su suegro le dijo que tenía que repartir el trabajo y no quedárselo todo él. Es igual, por ejemplo. Ahora, digamos que vienen 40, 50 personas a la iglesia y 40 quieren que oren por ellos personalmente. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a un pastor poder orar por cada persona, escucharlo y todo? Va a estar 4 o 5 horas. Entonces, si se levantan varios y están orando y viendo cómo se reparte la cosa, obviamente va a estar más fácil, porque son con 50. Imagínense que la iglesia tiene 300 personas, 400, 500 personas. Es imposible. Entonces, hay que repartirse el trabajo. Y eso es lo que está diciendo, ¿sí? Hay que pensar en esa forma. Muy bien. 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. De estos 7 tenemos historia de Esteban y de Felipe. Lo vamos a ver dentro de un ratito. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Al hacer esto de poner los administradores, los diáconos, entonces el trabajo pudo dispararse aún más. Miren, o sea, ese es el asunto, es aprender a soltar y a compartir las cosas. Es bien importante. Es bien importante que los miembros de la iglesia quieran apoyar y es importante que los líderes de la iglesia suelten la administración en ciertas cosas para que puedan tener la libertad de hacerlo. Cada uno tiene que apoyarse uno al otro, ¿no? ¿Y qué pasó? Se multiplicaba grandemente. Ese es otro de los secretos. Muy bien. Ojo, los apóstoles no dijeron, ustedes escojan nada más, no. Les dieron unas características. 7 personas de buen testimonio significa que han mostrado en su vida que están haciendo las cosas correctas, o sea, que ya hay tiempo. Buen testimonio es eso, ¿no? Que en su vida han mostrado buen fruto, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Imagínate, si a ti me van a poner como contador para la iglesia y de contador no sé nada, ¿para qué me van a poner de contador? Tengo que tener la habilidad, o sea, la sabiduría para ese tema. Si me van a poner de cocinero, por favor, por lo menos que sepa hacer arroz, ¿no? O sea, ¿me entendieron? Entonces, hay ciertas características que se tienen que dar y entre todos se puede traer personas. Obviamente el apóstol tiene que decir, oye, pero este no sabe cantar. ¿Por qué poner de cantante en el coro de alabanza a una persona que desentona? No es que yo no ame a esa persona que desentona, lo amo con todo mi corazón. Pero la desentonada va a hacer que la gente se distraiga durante el culto y en vez de estar orando van a estar fastidiados. No, tenemos que buscar una persona que armonice y que lo haga bien para llevar al Señor. No porque sea el título más alto, no interesa. Ahí es una persona llena del Espíritu Santo, con sabiduría y que tenga el don para hacerlo, ¿sí? Y con buen testimonio.
¿De acuerdo? ¿Ok? Listo, explicado, eso es precioso. Ok. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, se estaba convirtiendo en una cantidad de gente fabulosa. Esteban, uno de los diáconos, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, no solamente hacía la parte administrativa, también estaba predicando. Eso quiere decir, no porque soy administrador, ya estoy haciendo mi trabajo, no. El trabajo básico de todo cristiano es predicar la palabra. Todos. Eso es de todos. Y de hacer discípulos de todas las naciones. Predicar mi evangelio a toda criatura. Eso es sí o sí. Ya. Pero él, aparte era diácono, hacía grandes prodigios y señales. O sea, llamó mucho la atención. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos. Libertos es lo que han sido liberados de esclavitud. Ya eran esclavos, ya no son esclavos, ahora son libertos y se reunían en una sinagoga. Lo de Cirene, Cirene es una ciudad de Asia. De Alejandría, que queda en Egipto. De Cilicia y de Asia. O sea, se levantaron de diferentes iglesias disputando con Esteban. O sea, tú dices esto, pero no, que mira que la palabra dice tal cosa. Entonces, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, lo que sabía Esteban y el Espíritu Santo lo guiaba, obviamente les hacía caer todos sus argumentos a los judíos. Entonces, ¿qué pasó? Cólera, rabia, ¿no es cierto? Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ya no solamente que Jesús es el Cristo, sino atacar a la base del judaísmo, a su fundador para ellos, que era Moisés, que no era el fundador, obviamente, pero el que lo liberó de Egipto y que los encaminó a la tierra prometida, y de Dios mismo. ¿Ya? Okay. Soliviantaron al pueblo. ¿Qué significa? Les hablaron cosas, los engañaron. Damas y caballeros, esto pasaba hace 2000 años y sigue pasando. Los periódicos te soliviantan y te meten en cosas, engañan y hacen cosas de ese tipo y seguimos igual. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. En otras palabras, le metieron cuento a todo el mundo. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, él estaba, digamos, entre un grupo de hermanos, una cosa así, entraron a la fuerza, lo tomaron y se llevaron al concilio, donde hacían el juicio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. O sea, está hablando contra, lugar santo, ¿cuál es? El templo, y contra la ley judía, la ley mosaica, ¿no? Era mentira, pero lo que querían es poder acusarlo para poder llevarlo a la cárcel o matarlo, lo que sea. O sea, tiene que ser algo que sea sustantivo. No, mira, sabes que dice que en vez de el sábado, en vez de caminar 1 kilómetro, tenemos que caminar 1 kilómetro y 100 metros. No, no eran cosas pequeñas. Buscaron las cosas fuertes. Miren, en mi experiencia, una vez hubo una persecución religiosa, hace muchos años atrás, ¿y de qué nos acusaban? Nos acusaban de vender armas, de vender drogas y de tener canales de prostitución. ¡Nah! Pero, o sea, podían acusarme de repente de que llego tarde al trabajo, lo que sea. Pero no, se las inventaron gordas, gordas, gordas. Después vino una fiscal, yo se pasó por la acusación, y apenas nombraron un fiscal y nos acusaron, inmediatamente yo fui a la fiscal y dije, oye, esto pasa. Me dijo, pero no hay ninguna prueba, nada. No, no, no. Yo quiero que investigues todo. O sea, por favor, no quiero que sencillamente que las acusaciones te parezcan tontas, no. Quiero que lo investigues para que nunca más me vuelvan a acusar. No sé si me dejo entender. Porque eran ridículas, pero es mejor limpiarse antes, cuidarse, ¿no? Ok. Y te acusan de cosas gordas, no te acusan de pequeñeces. 14. Pues les hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Él brilló con la luz del Señor. Ojo, tú puedes brillar con la luz del Señor. Si estás con gente de la luz lo va a traer a ti. Pero si son gente que no son de la luz los hace repeler, odian la luz. O sea, la luz no atrae a todos, la luz atrae a los que son de la luz. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Ahora, dice que destruirá este lugar. ¿Qué cosa hicieron? Jesús dijo que este templo no quería nada. Anunciaban lo que Jesús dijo que eso, lo que iba a pasar. No que Jesús lo iba a destruir, sino que Jesús había anunciado. O sea, tergiversando las palabras. Siempre con mentiras, tergiversaciones. Así nos acusan siempre. ¿Ok?
¿Cuánto vamos de hora, perdón? Vamos menos de una hora, vamos 50 minutos. Vamos un poquito más y tomamos un descanso. El capítulo 7 es defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, después de escuchar todas estas acusaciones, ojo, que él había fomentado esas acusaciones, él sabía las acusaciones, entonces estaba buscando cómo hacerlo caer. ¿Es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Y acá comienza un discurso que es impresionante desde el punto de vista teológico, es impresionante. Es una preparación para mostrar cómo Jesús es el Cristo desde el Antiguo Testamento, cada pasaje, y cómo lo es. Es increíble. Pero aún así, vamos a analizarlo paso a paso, pero es bellísimo. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. O sea, estaba en Ur de los caldeos, en Mesopotamia. Y de ahí lo llamó. Ojo. Y él llamó y se fue con su familia inicialmente, con toda la familia, con su hermano, con su papá, y se fueron a Aram. Pero la familia se quedó ahí y no quiso avanzar más. Entonces Dios le dijo, deja tu familia. Y de ahí venir a Judea, ¿no? A lo que es Israel. Okay. ¿Dónde se le apareció? En Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso es bíblico, no vamos a explicarlo más. Eso está en el Antiguo Testamento. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Sencillamente una narración. 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ven a la tierra que yo te daré a su descendencia. El único pedazo de tierra que perteneció a Abraham fue la tumba de su mujer Sara, que lo compró. Después nada era suyo. O sea, él estuvo siempre como peregrino y extranjero en la tierra de Israel. Él nunca fue propietario ni siquiera de 1 metro cuadrado, excepto, como le digo, la tumba de Sara. Ok. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Le prometió eso y lo dio. Y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Ok, estos 400 años no es 400 años en Egipto, ¿eh? 400 años desde antes también, porque lo maltrataron a Abraham, lo maltrataron a Isaac, lo maltrataron a Jacob en la tierra de Israel. Desde ahí se cuentan esos 400 años. Cuando se hace la revisión de los años y con todos los reyes actualmente, vemos que esos 400 es de la época en que Abraham llegó a Israel, por si acaso. No son 400 años en Egipto. Eso es una enseñanza errónea que se ha enseñado por mucho tiempo, también yo lo enseñaba, pero en los últimos tiempos históricos se ha descubierto que no es así. Son 400 años, los 400 años son reales, pero se cuentan desde antes. Ok, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. O sea, no son siervos ahora, sino que serán. Voy a estar hablando de Egipto. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Después de ser siervos o ser esclavos, van a salir y me servirán en este lugar, acá donde yo estoy, donde está Israel. Eso se lo anunció a Abraham. Eso es histórico. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac. Le circuncidó el 8º día. E Isaac lo hizo a Jacob. Y Jacob a los 12 patriarcas. 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Esta narración es idéntica, no vamos a explicarla más. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. O sea, José, ¿no es cierto? Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación. Y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. ¿Verdad? Recién al final de la segunda dijo yo soy José, ¿no? Pastor, sí, sí. Una pregunta. En el versículo 8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión.
Sí, ¿por qué Esteban ponía tanto énfasis en el tema de la circuncisión, le circuncidó al Porque octavo le dio día, el por la pacto de ley? la circuncisión, porque a ellos le dio el pacto de la circuncisión. Ahora tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús. Por eso a ellos le dio el pacto de la Ujú. circuncisión. Estoy hablando que ese es un pacto previo, nada más. Es una mención. Algunos de los, mira, cuando lleguemos al capítulo 10 de Hechos, ahí les voy a explicar sobre el pacto de la circuncisión mucho más detalle. ¿Eh? Lo vamos a Ok, dejar para ese momento, gracias. porque ahí se presta para ese tema específicamente. ¿Dónde estamos? Ya, 14. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob, a toda su parentela, el número era de 75 personas. O sea, entraron 75 personas a Egipto. Y descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Descendió porque dice, no es descender en el sentido de bajó de calidad, sino Israel está un poco más alto y Egipto más bajo. Entonces descendió significaba que bajó de esa altura. ¿Eh? No está hablando de algo espiritual ahí por si acaso. Ahí murió Jacob y murieron también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Abraham le había comprado un sepulcro donde estaba Sara y ahí también se ocultaron a quién, a Jacob y a los patriarcas, a ellos nada más. ¿Eh? José pidió que cuando se vayan de Israel llevaran también su cuerpo. ¿Ya? A José lo embalsamaron y lo llevaron los judíos cuando salieron de Egipto, pero eso es una historia aparte. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. Como se estaba acercando el tiempo de la promesa, para que pudieran recibir la promesa, Dios hace una multiplicación. Se necesita cierta cantidad de gente para ciertos proyectos. Entonces Dios planifica cada cosa. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estamos? Ya. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. 18. 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. La muerte de los niños en la época de Moisés. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, a escondidas, ¿correcto? Pero siendo expuesto a la muerte, o sea, si se daban cuenta que el niño estaba porque llora, porque hace bulla, los iban a matar porque estaban desobedeciendo. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. También cuando lo pusieron en el cesto, corría el riesgo pues de que se lo llevara al río y se muriera, ¿no? Todo el plan, porque como Moisés era plan de Dios, Dios tenía que hacer algo de todas maneras. Y la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, fue muy formado. La sabiduría de los egipcios significa también su religión, por si acaso, y todas sus costumbres. No solamente es matemáticas, astronomía, ciencia, agricultura, no, no. Todo les enseñó, inclusive su fe de ellos. ¿Okay? Entonces tenía en su cabeza muchas cosas. Ahorita vamos a entender por qué le estoy explicando eso. Y era poderoso en sus palabras y obras. En otras palabras, sabía hablar y hacía cosas porque estaba muy bien formado como egipcio. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Él sabía que era judío porque su mamá lo crió hasta destetarlo, que más o menos lo destetaba a los 2 años y era posiblemente su aya después, no sé. Pero él sabía que era de origen judío. Por eso, a los 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Lo mató en realidad. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Miren, él, Moisés, tenía como una revelación de que él iba a libertar a ese pueblo, de una forma, porque sabía que Dios los quería de nuevo para allá, pero quería actuar en su manera de ser, en su forma, con todo su conocimiento, ¿ya? Al día siguiente de haber matado al egipcio, se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz. Estaban peleándose, hoy no se peleen, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, una zarza. Hasta ahora, como verán, todo es la misma historia, ¿no? Estoy leyéndolo seguido porque esto es lo que ya sabemos del Antiguo Testamento, ¿ok? No hay nada especial que explicar, excepto
que Moisés estaba tan formado en su cabeza, de todo lo egipcio, que dirigir el pueblo de Dios sin ser limpiada su cabeza primero iba a ser imposible. No sé si me dejo entender. Una cosa es convertirte a Dios y otra cosa es ser líder para Dios. El líder es formado, comienza sirviendo, ayudando y va pasando por etapas para poder ser usado por Dios. Pablo no pasó de la noche a la mañana ese día, al día siguiente ya estaba siendo apóstol, no. Al día siguiente ya estaba predicando, sí, a todo el mundo, como cualquiera de nosotros cuando nos convertimos. Pero fueron años que pasó para que recién pudiera mandarlo como de misionero en su viaje de misioneros. Moisés necesitó 40 años para poder ser usado por Dios. 40 años. Ok, seguimos. Y en su cabeza estaba su forma de ser. Se tenía que romper toda su forma de ser para poder tener la forma de Dios. O sea, yo no sé nada, soy un inútil, soy tartamudo, ya. Entonces, ahora sí puedo usarte, porque sabes que me necesitas a mí y te vas a apoyar en mí. Porque el trabajo de salvar a Israel no es trabajo fácil, no puede ser un hombre. Yo te voy a usar a ti, seas mi canal, ¿sí? ¿Bien claro? ¿Queremos ser canal? Ok. Se apareció en la llave fue una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. 32. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Por qué es la tierra santa? Porque Dios está ahí. Punto. Está diciendo, Dios es santo. No lo contamines. Es una forma física y para que vaya entendiendo. ¿Necesitaba Dios que le quite el zapato? No. Pero ese acto de sacarte el zapato es como mucha gente, los árabes y en Japón, tú vas a entrar a una casa, te sacas los zapatos antes. Algo que deberíamos hacer, ¿eh? Que es muy higiénico, pero en vez de traer la porquería de afuera, dejas tus zapatos afuera y entras. Es como, no quiero que nada sucio esté cuando estoy en presencia de mi Señor. Ese es el simbolismo de los zapatos, ¿eh? Entonces estábamos... 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado los judíos, diciendo, ¿quién te ha puesto como gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Lo que está haciendo Esteban es preparando con todo el Antiguo Testamento, mostrando que él es judío, creyente en la palabra, en el Torá, está citando la Torá con una precisión, con una sabiduría muy especial ante un pueblo judío. No pueden contradecirlos, palabra. Entonces, esa es la primera cosa, ¿no? ¿Dónde estaba? 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Está diciendo que lo mismo que pasó a Moisés, hicieron ellos con Cristo. Moisés se fue ahí y automáticamente lo desecharon. Querían irse de nuevo a Egipto. Varias veces, no solamente una vez, varias veces. Déjanos regresar a Egipto, que allá hay mejor comida, que allá hay carne, que allá hay rabanitos, qué sé yo. Y cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Esta es otra cosa. Es cuando nosotros nos regocijamos en las obras de nuestras manos, tenemos un problema serio. Acuérdense cuando hicimos la clase sobre adoración en Apocalipsis, ¿qué era adoración? Era que te postrabas, ponías tu corona diciendo, todo es tuyo, Señor. Nada es mío. Todo es tuyo. Todo lo que he hecho, es tuyo, Señor. Tú lo has hecho por medio mío. Entonces, ahí mismo, cuando te regocijas en las obras de tu mano diciendo, yo he hecho esto, mira y lo que he hecho yo, mira lo que he hecho yo por Dios, aguanta. Es bien peligroso. Esa es una actitud muy peligrosa porque te aleja de Dios y te hace apoyarte en ti. En las obras de sus manos se regocijaron. No solamente está hablando de una escultura, está hablando de tus acciones también. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas.
¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. ¿Ok? Esta es otra cita, no está en los primeros 5 libros, es una cita de los profetas. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios. O sea, inclusive tenían, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia a David delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Y acá viene otra. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, Dios no habita en ningún templo hecho de mano. Por eso esa palabrita, cuando dice el templo del Espíritu Santo, es el templo de cristal o la catedral de tal cosa, cuidado, porque estamos diciendo que ese es el templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros. Cuando dos de nosotros nos ponemos en un sitio, estamos haciendo ese sitio templo de Dios, cuando estamos en su nombre. Templo no es un local, jamás es un templo. Usamos esa palabra, estamos yendo contra la palabra. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Esta es una declaración fortísima contra el templo judío. Acá comienza. Hasta ese momento, el discurso era judío aceptable. Ahí comienza, a pesar de que está en la palabra, viene a ser judío no aceptable. Y ahí comienza. Y empieza a darle duro. Duro de servicio. Duro de servicio significa no ceden ustedes. Incircuncisos de corazón. Significa, tiene la circuncisión física, pero su corazón, nada, es pura apariencia nada más. Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Está diciendo que toda la historia de Israel ha sido resistirse al Espíritu Santo. Y es verdad. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? A todos. A David también fue perseguido. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Todos estos profetas que anunciaron profecías mesiánicas, todos fueron muertos por el pueblo. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. La historia se siguió cumpliendo igualito. El mismo patrón del Antiguo Testamento se cumplió hasta la muerte de Jesús. La diferencia es la resurrección de Jesús. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ok. 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, o sea que los ángeles lo transmitieron, y no la guardasteis, le está diciendo, ustedes son un cero a la izquierda. Oyendo estas cosas, que eran verdad, porque era verdad, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, rechinaban los dientes de cólera. Ya desde el cielo es mi trono comenzó, ¿no? Y cuando empezó a decirles esto, ya estaban en una cólera terrible. Acuérdense, cuando están en cólera ya no razonan, están buscando lo que sea para agarrarte a golpes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. ¿Te imaginas? Te quieren hacer todo y en ese momento Dios dice, eres mi hijo amado, acá estoy contigo. Y vio toda la gloria, o sea, no vio una palabrita, sino le abrió el cielo y vio la plenitud de la gloria a donde iba a ir. ¿Ya? Vio y dijo, he aquí veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No lo escuchamos más. ¿Por qué no lo escuchamos más? Porque sus palabras son luz y nosotros somos oscuridad, no queremos luz. O sea, no taparon los oídos porque lo que estaba diciendo estaba mal. Taparon sus oídos porque no querían escuchar más de la luz. Esa es la diferencia, ¿no? Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo estaba ahí de testigo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Qué actitud, ¿no? Ok, Esteban fue el primer mártir cristiano, murió por dando testimonio, obviamente esta historia la conocían todos, pero miren cómo muere. Sí, ningún hijo de Dios que realmente está andando en él, va a estar jamás lejos de Dios, ¿no? Y Dios está siempre presente en nosotros. Y se manifiesta de diversas formas. Yo me acuerdo, y con esto voy a parar, con este ejemplo voy a parar y voy a hacer un stop de 5 minutos antes de seguir. Me acuerdo de una prima que tenía un cáncer terminal. Esta prima vino a la iglesia para oración de sanidad y nunca se curó el cáncer. Sí se le quitó todo el dolor por un tiempo, pero el cáncer seguía ahí como latente. Y en ese proceso pudimos ayudarle espiritualmente y una serie de pecados, errores y cosas profundas de su vida que fueron siendo limpiadas. Y luego que cuando ya como que estaba espiritualmente, digamos, no perfecta, porque nadie está perfecto, pero bastante bien balanceada y estaba en paz consigo misma y con todo lo que había hecho, había encontrado el perdón de Dios y había hecho los cambios importantes en su vida, el cáncer empezó a avanzar de nuevo y murió. El día antes de su muerte, yo estaba con ella en su casa. Ustedes saben que ella estaba viendo multitud de ángeles, hablándole, dándole mensajes, viendo al Señor y todo, que le iban dando mensajes para mí, mensajes para su esposo, mensajes para sus hijos. Y ella estaba en la gloria. Se estaba muriendo, pero estaba con una sonrisa, en una paz, en una cosa. A mí me asombró mucho esa muerte, pero esa es una muerte de alguien que está llena del Espíritu. El Señor tiene esas muertes especiales para algunas personas, ¿no? Pero siempre está con nosotros. Entonces, pero algo importante, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mira, está pidiendo que están asesinándolo. Y nosotros no podemos perdonar a alguien que nos hizo una estafa de $1,000, 500 soles, $30,000, lo que sea que nos hayan estafado. Dice Esteban, no les tomes en cuenta este pecado, lo están matando. O sea, el pecado mayor sería matar a otra persona, ¿no es cierto? Asesinato. No les tomes en cuenta este pecado. Y este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, como en los Hechos, es errores que se cometían, no cometerlos, y la otra es como cosas que sí hacían bien y debíamos hacerlo, ¿no? Ok, Esteban estaba destinado obviamente a irse con el Señor, si no, no hubiera permitido. A los otros, a Juan y a Pedro, lo sacó de la cárcel, ¿no es cierto? Se podía haber puesto un ángel y sacárselo, pero cada uno tiene su tiempo, acuérdense, cada uno tiene su tiempo. Así que tranquilos, ok. Entonces quedamos ahí momentáneamente. ¿Hay preguntas antes de dar el panel? Ok, entonces arrancamos con la segunda parte que va a ser muchísimo más corta. Saulo persigue a la iglesia. Acuérdense que Pablo recién se llama después, es de Saulo, ¿no? Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban, capítulo anterior. En aquel día, ese mismo día, hubo una persecución enorme, ¿no? Gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Recuerden que este Saulo, si se acuerdan en el capítulo anterior, dice de Saulo que era un jovencito. A los pies de un joven que se llamaba Saulo. No está hablando de una persona mayor. O sea, Saulo en su juventud era alguien que era muy ferviente por defender el judaísmo. ¿Por qué no conoció a Jesús? No sabemos. ¿No? La verdad nadie sabe si él ya lo había visto antes, no lo había visto, recién venía de su pueblo y le había enseñado a Gamaliel. No sabemos cómo ha sido el asunto. Pero perseguía a la iglesia. Pero fíjense, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es Hechos 1:8. Hechos 8:1, esparcidos a Judea y Samaria para que les sean testigos. ¿Qué había pasado? Eso es algo que me gusta enseñar siempre. Dios da un mensaje y ¿qué les dijo? Que vayan a todas partes. ¿Y qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén.
No salían de ahí. No salían. Esta persecución hizo que salieran. O sea, ¿cómo una persecución puede ser una bendición? Una cosa que aparentemente se ve mal es la que hizo que la iglesia comenzara a avanzar hacia el mundo. Porque ellos, ni siquiera toda Judea, era Jerusalén y un poquitito de Judea por ahí cerquita. No, acá lo sacó hacia Judea y hacia Samaria. O sea, lo sacó de Jerusalén, excepto a los apóstoles, que fueron los únicos que se quedaron en Jerusalén. ¿Sí? Los apóstoles todavía no estaban obedeciendo. Ojo, Dios les mandó que salieran y no estaban obedeciendo. Ojo, tenían el Espíritu Santo, pero todavía no tenían la plenitud de la obediencia. El Espíritu Santo te va revelando cosas progresivamente. No es que tenían toda la revelación. Y van aprendiendo. En el capítulo 10 vamos a aprender mucho sobre ese tema. Ok. Versículo 2. 3, ya estábamos y los entregaban a la cárcel, ¿no? Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Si no lo ponían en la cárcel, te aseguro que el resto de la iglesia no se movía. O sea, eso fue necesario, a lo malo, pues, pero no estaban obedeciendo. Miren, ¿eh? La iglesia, por no obedecer, pierde cosas, pierde privilegios que Dios quiere darnos. Ese es un acto de obediencia. La gente dice, no, es que Dios nos protege aunque metamos la pata. No, nos protege, sí, pero permite ciertas cosas para que podamos hacer los cambios. Más importante es el cambio que la protección 100% total. Entonces, miren, ¿eh? O sea, no digan, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, pero habitar bajo el abrigo del Altísimo significa obedeciéndolo en todo lo que nos dice. Si la nube se mueve, tú te mueves. Si Dios te dice, anda hacia la izquierda, anda a la izquierda. No es quedarte en el sitio y decir, Dios me está protegiendo, Dios me está protegiendo. No. La nube se movía. Y a veces se paraba y a veces arrancaba. Es seguir el plan de Dios. No es decir, porque yo estoy acá, ya estoy protegido, por eso de acá no me muevo. No, no es así. Hay que seguir moviéndose. Este es el versículo bien claro. 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, resultó para bien. Y dice, oye, pero tuvo que morir uno. Esteban no murió. Esteban se fue al cielo. Su carne, pero su experiencia se fue al cielo. El poder. Entonces Felipe, otro de los 7, fíjense, ninguno de los apóstoles, los diáconos. Primero fue Esteban, primero Marco, segundo diácono Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En otras palabras, había terreno fértil. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, milagros y señales. Tú obedeces, el Señor te bendice y el Señor muestra su poder. Obedeces, si no obedeces y haces como tú quieres, no hay tanto poder. El poder es cuando hay obediencia. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, no solamente estaban en gozo. Había pasado algo especial, una revolución. Como le decimos ahora, que hay un despertar, ¿no? Un avivamiento, un avivamiento. El avivamiento ocurre por obediencia. Estamos esperando que venga un avivamiento. Sí, va a venir un avivamiento. El avivamiento no va a venir si nosotros no estamos obedeciendo. Nosotros obedecemos y ocurre un avivamiento. Todos estamos esperando el avivamiento final. El avivamiento final lo que estamos haciendo es arrancar a hacerlo. Si nosotros empezamos a avivar, o sea, a llegar a la gente, ahí se produce el avivamiento. Ok, 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Un brujo, diríamos, ¿no? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Señales. Las señales atraen a la gente. El demonio hace señales, hace cosas, adivinos y cosas para atraer a la gente. Tenemos acá testimonio de algunas personas, no voy a decir de quién, que ha dado testimonio de cómo era su vida antes. El poder del enemigo te hace las señales y la gente está atraída por las señales. Dios también hace señales para atraer a la gente a él. El diablo es un imitador de Cristo. Un imitador. Ok. 11. Y le estaban atentos a este brujo porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban en el bautismo de Juan.
En esa época todavía no habían hecho la diferencia, perdón, no habían hecho una sola cosa, era el bautismo de Juan otro y otro era el bautismo del Espíritu Santo en ese momento todavía. Después vamos a ver cómo pasó. También creyó Simón mismo, o sea, dijo, wow, esto es increíble, esto es verdaderamente Dios, ¿sí? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Ok? Ok. Había sido tocado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, no decidieron ir para ganar, no. Ya, y ahí ya está listo, recién vamos. Ya. Después aprendieron a hacerlo diferente. 15. Los cuales habían venido, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ya? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Para él no estaba mala, por si acaso, para Simón no estaba mala. Su concepto era, wow, tengo dinero, puedo comprar yo también. Este está bacán, yo quiero esta cosa también, linda. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo me impusiera en la mano reciba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hacía cosas feas, hacía mal, no, hacía cosas lindas. O sea, no estaba mal en el sentido de, yo quiero eso. Lo que estaba mal es lo que va a decir ahora Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El pensamiento de él estaba correcto para su paradigma previo. Pero está mal porque no podemos comprar a Dios con dinero. ¿Se acuerdan las indulgencias? Que podemos comprar con plata el perdón de Dios. Esto era una barbaridad, ¿no? Que enseñaron en la Iglesia Católica justo antes de la época de Lutero. Entonces, pensaba que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. El asunto no era que Dios no lo amaba. Él ya había recibido a Jesús. Él ya era salvo. Lo había creído. Lo dice ahí bien claro. ¿Qué pasa con Pedro? Por si acaso Pedro recién empieza a entender las cosas. Vamos a ver el capítulo 10. Recién empieza a entender algunos conceptos que todavía no los tenía claros. ¿eh? ¿Ok? Lo vamos a ver bien en el capítulo 10. Les va a encantar la próxima semana. Ya, tu corazón no es recto delante de Dios. Evidentemente no era recto, ¿sí? Pero no tiene ni parte ni suerte en este asunto. Dicen, oye, ya, a Pedro se le pasó un poquito la mano, después lo vamos a explicar mejor. Arrepiéntete pues tú de tu maldad. ¿Esta tu maldad? Sí, tenía que arrepentirme. Yo no puedo comprar a Dios con dinero. Eso sí, obvio, tienen que cambiar eso. Pero eso es lo que le habían enseñado toda la vida. Que los dioses te le das plata y te iban a dar recompensa por eso. ¿Sí? Ok. Arrepiéntete después de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Esa es doctrina correcta de Pedro? Quizás te sea perdonado. ¿No somos perdonados por la sangre de Cristo? Fíjense, Pedro está hablando cosas fuera de contexto en este momento. Pero todavía le faltaba entender varias cosas. Y lo vamos a ver, hasta Pablo lo corrige a Pedro en una carta. Y vamos a ver eso también cuando sigamos en los Hechos de los Apóstoles. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, esa parte sí, porque el hombre tenía muchas cosas guardadas. Este hombre se salvó, ¿sí? Pero te imaginas todo, si tú estás haciendo cosas malas, estás haciendo cosas con espíritus diabólicos y todo, todas esas cosas que has tenido, tienen que ser limpiado, pues obviamente, ¿no? Tienen que haber recibido palabra. Este pobre hombre, ¿qué palabra había recibido? Había visto, estaba con ellos, sí, pero todavía le faltaba, pues. Tenía maldad en su corazón, estaba en prisión de maldad todavía, su viejo hombre era muy fuerte ahí. Ok. Respondiendo, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Estaba arrepentido o no? Inmediatamente. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Fíjense, ¿eh? ¿Ok? Okay. Tenemos que aprender de las cosas correctas y también de las cosas incorrectas. ¿Ya? No quiere decir que todo lo que hicieron los apóstoles estaba correcto. No. Lo que Jesús hizo, todo fue correcto. Eso sí, sin lugar a dudas. Todo lo que hizo y dijo Jesús, no hay ni punto que comer, si se dan de quitar, nada, ni un punto, ni una coma. Pero los apóstoles vamos viendo las cosas que van a ir aprendiendo. ¿Sí? Seguimos.
Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué estaba haciendo Felipe en ese momento? Era el que estaba dirigiendo todo el avivamiento en Samaria. Y el Señor le dice, oye, ¿estás en éxito? ¿No? ¿Estás en éxito? Vente para acá, vente para acá. Levántate, ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es un camino solitario. Ándate para allá. Entonces él se levantó y fue, obedeció nada más. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Se imaginan a cualquiera de ustedes, a ver, que sean pastores de una iglesia de 2.000 personas, y le dicen, deja esa iglesia y anda ahorita al desierto de Atacama, allá al sur de Chile, y espérame ahí. Pero Señor, mi iglesia, tú anda y espérame ahí. ¿Qué tal cambio, no? Tú dices, pero no tiene sentido. Una iglesia, mi iglesia, mira, Señor, 2.000 personas te aman al lado, mira cómo lo estoy formando, cómo lo estoy guiando. Si yo me voy, ¿qué va a pasar con ellos? Yo soy su pastor. No, adelante para allá. Ok. Acudiendo Felipe, oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él se acercó. Ojo, acercarse a un funcionario no es como que estás tú solito en tu carro. Un funcionario de una reina está rodeado de soldados. Entonces, acercarte sin decir nada es peligroso porque tiene su soldado para defenderlo, ¿correcto? Pero el Espíritu dijo anda y él obedeció. Entonces no es una cosa sin peligro, es una cosa con peligro. Obedeció, se acercó, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja fue, a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquiló. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías, por si acaso. Miren, estaba leyendo el libro de Isaías y justo el pasaje que estaba leyendo le da la puerta para que Felipe le testifique sobre Jesús. El Espíritu Santo, a las personas que ya están escogidas por Dios, porque Dios nos escoge antes de la fundación del mundo, así dice la palabra, somos escogidos de Él, lo puso en la situación para que cuando viniera el otro, juntos fluyera y fuera una explosión. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Por si acaso, de ese sitio de Azoto, es como decirte de aquí, o decirte, estoy en La Molina y me encuentro en Pueblo Libre, por decir, la distancia no la sé exacta, pero no era que de acá caminando me voy de la planicie y me voy al supermercado que está, bueno, acá, no. A una distancia no sea pim, pum, lo hizo para hacer uno para otro. Esas son cosas del Espíritu Santo que puede hacer. Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea de Filipo. El Señor lo mandó para allá y fue, pero mientras iba caminando, iba predicando. Vas trabajando, predicas. Conoces a alguien, predicas. Estás descansando en un sitio, se acerca una persona, predica del Señor. O sea, ¿cómo? Fíjense lo que hizo Felipe. Esto es interesante. No comenzó a predicarle de Jesús. Aprovechó el pasaje que le dio y de ahí le predicó a Jesús. Una persona te encuentra un problema y dices, oye, mira, justo como tú dices ahí, una persona le contó esto mismo y pasó por estas circunstancias y ¡plum! Usar lo que la persona está pasando en ese momento para herramienta y canal para seguir, dejar que el Espíritu Santo te guíe. Qué interesante cómo Felipe ya estaba entrenado para eso. Y ahora, otra pregunta. ¿Cuántos meses de preparación tuvo este eunuco para recibir a Cristo?
¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Ni un día. Horas. Entonces, mucha gente dice, no hay que bautizar a nadie hasta que no haya llevado el curso tal, el otro curso, tal, y haya diezmado ya primero. Hay historias e historias. Cuando tú te das cuenta, ¿qué pasó con Samaria? Predicaba y le decía, mira, y enseñaban el bautismo de Juan. Pero no es requisito los tiempos. Podemos ser ordenados, muchas iglesias son ordenadas, no, hay que enseñar tal cosa, unas cuantas cosas claras, ¿no? Porque el bautismo tiene un simbolismo mayor, es quiero estar completamente dentro de Dios, ¿no? Ese es sumergirme, o sea, ya no quiero vivir en el mundo, quiero vivir totalmente en el reino de Dios. Ese es uno de los simbolismos, ¿no? También otro simbolismo cuando sale el agua es como que has resucitado. Pero el mayor simbolismo del bautismo no es la salida del agua, es la entrada. O sea, morir y entrar al reino y entrar al reino de Dios. Y la salida es como, así como Cristo murió, resucitó, yo también paso de una antigua vida a una nueva vida. Son los dos simbolismos básicamente del bautismo. Pero nuevamente vienen los tiempos, bien cortos, porque era importante, ¿no? Era importante. Y los metían rápidamente. Y la otra cosa es, no le hablas a la persona, mira, mira, recibe a Jesús y lo dejas tirado. No, cada alma que salvas es uno de tus hijos. Lo dejas tirado es como abortarlos. ¿Para qué vas a abortar? Tómales el teléfono. Dice, me gustaría hablar contigo de nuevo. Toma el teléfono. ¿A dónde te reúnes? ¿Tú dónde vives? En tal ciudad. Mira, en tal sitio conozco un pastor, tiene tal cosa. Vas recomendando a la gente que vaya. De repente no puedes verlo por tu distancia, pero no lo dejes así un recién nacido tirado, ¿no? Le digo porque ese es uno de los errores que cuando comenzábamos, hace 30 y tantos años, salíamos todos los días a la calle y orábamos con mucha gente para que recibiera al Señor. Que no está mal, por favor, no está mal. Pero hay que pensar que son recién nacidos y necesitan un papá y una mamá. Un papá o una mamá, cualquiera de los dos. Entonces deberíamos tomarles nota. Claro, si has orado con 200 personas va a ser un poco difícil, ¿no es cierto? Pero que el Señor te guía con quién puedes seguirlo, ¿no? Pero la idea es no dejarlos abandonados. Ahora, miren, y con esto acabo. Después con la pregunta que quiero. Felipe estaba en Samaria, gran ministerio. Sale y el Señor lo saca a testificar a una persona. Pero esta persona fue un funcionario de Etiopía. ¿Saben que la primera nación que se convirtió al cristianismo fue Etiopía? Gracias a esta testificación. Señor, cuando te lleva a un sitio que te parece ilógico, porque te debe parecer ilógico, te saca de una iglesia a otro sitio chiquito, ahí va a llegar alguien. Hay una historia que me viene ahorita de un misionero, no me acuerdo qué país, porque la estudié hace muchos años. Este misionero fue a un país y formó como una escuelita, un centro de ayuda, como una parte médica también, y ayudó a la gente, testificó de Jesús y toda la cosa. Estuvo ahí años, no sé si 20 o 30 años, no me acuerdo. Una persona se convirtió a Dios, una mujer, durante toda su estadía ahí. Pero ayudaba a mucha gente, lo querían, pero nadie se convirtió. Una persona. Él murió. Después de su muerte, empezaron las conversiones en cantidades enormes. Se volvió una iglesia fuerte, enorme, y fue esa iglesia la que comenzó y disparó en la obra misionera ellos mismos en todo su país. No me acuerdo en qué país, porque le digo, esto lo estudié hace más de 30 años atrás. No me acuerdo ahorita el sitio. Pero cómo algo que aparentemente no valía la pena, esto me estaba obedeciendo. Dios le dijo ahí, él se queda y él siguió obedeciendo. Oraba y el Señor le seguía mostrando. Y dio su vida. No vio frutos, él. Por eso digo, lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Sí, por su fruto lo conoceréis, dice la palabra. Pero lo más importante es obedecer lo que el Señor te está mostrando claramente. Si algo no te parece lógico y no está bien, consulta con otros ancianos que quieran escuchar al Señor por ti, para apoyarte en eso, para no equivocarte, obviamente, ¿no? Pero ahí persiste. Y el Señor hace, y salió de ahí un árbol gigantesco. Este hombre ganó una, pero el segundo fue suficiente para disparar el árbol después. Así que también en tu vida, a veces no vemos los frutos inmediatos, pero si estás obedeciendo, confía en que el Señor tiene un plan perfecto y va a ser algo muy grande por eso. Ok, gloria a Dios.